Buenas tardes, eh, buenas tardes, casi noches. Les doy las gracias a quienes, creo que tengo problemas de señal. Parece que hay problemas con la señal. Ahora sí parece que está bien. Bueno, espero no tener muchos problemas con el internet porque estoy viendo que me sale mucho el anuncio de que hay problemas de conexión. Vamos a ver cómo nos va. Buenas tardes, casi noches. Hoy no sé cuántas personas estén por aquí, por Facebook, dispuestas a conectarse y escucharme y conversar. Vamos a ver, es un experimento este horario. Para mí es complicado, pero es que los jueves se me ha estado enredando mucho la tarde. Entonces, hoy es un ensayo. Si veo que hay poca gente que se conecta, tal vez lo mueva para otro día de la semana. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa hoy. Veo que ya empiezan a conectarse, entonces bienvenidos. El tema de hoy es cómo hacen las familias que educan en casa y tienen un hijo único. Este es uno de los temas que para mí es, digamos, un reto conversar, porque yo no tengo hijos únicos, yo tengo 4 hijos, tengo todo lo contrario, y tuve hija única por 18 meses. Entonces es complicado porque no lo vivo, no lo he experimentado. Sin embargo, pues claro, he conversado con muchas familias y he conocido familias que tienen hijos únicos y algo he podido observar también. Pues hice mi labor de investigación, leí y hice la pregunta en mi muro de Facebook y hubo unos comentarios y unos testimonios muy interesantes que seguramente estaré leyendo en un momentito. Yo no sé, no veo por aquí muchas de las personas que comentaron conectadas, entonces en un rato me gustaría leer los testimonios que dejaron en mi página sobre el tema. Bueno, muchas personas creen que tener un hijo único es una dificultad para educar en casa. Es uno de los peros que les ven cuando uno menciona que educa en casa y mucha gente dice, me parece maravilloso, pero yo no tengo la paciencia que tú tienes. U otros dicen, me parece maravilloso, pero yo con un hijo único no podría. Porque claro, la gente cree que especialmente los hijos únicos necesitan el colegio para tener esa socialización que no van a tener en casa porque no tienen hermanos con quien compartir de manera cotidiana. Y ok, ese es un pero muy válido, eh, pero bueno, puede, digamos, manejarse y de cierta forma también puede desmontarse, porque no todos los hijos únicos realmente logran tener una bonita socialización en el colegio, así estén rodeados de un grupo de 40. Eso tiene que ver con tantas cosas, con personalidad, en fin, podría irles muy mal y no tener sino un amigo o no tener amigos, ser el niño al que le hacen bullying, en fin, entonces nada nos va a garantizar que realmente un niño, sea hijo único o no, obtenga una buena socialización en el colegio solo porque está en el colegio. Pero sí, claro, para educar en casa, entonces el hijo único es un pero por distintos temas. Por el tema de la socialización, muchas mamás dirán que por la paciencia. En algún momento en una charla anterior comentábamos que los hijos únicos tienden a ser bastante demandantes, absorbentes, y pues claro, una mamá que acompaña a un niño todo el día pues termina bastante agotada. Veo por aquí a Antonieta, que fue una de las personas que comentó, entonces chévere. Si quieres escribir algún comentario o si no, ahorita pues voy a leer un poco lo que pusieron en mi muro. Entonces, mmm, por lo que he escuchado y lo que he leído, hacer homeschooling con hijos únicos pues tiene retos, como todos. Hacer homeschooling con familias grandes también tiene retos. Pero uno de los retos que tiene educar a un solo niño en casa es que no, al no tener hermanos no tiene de quién aprender. Eh, hay algo muy bacano que pasa con los hermanos y es que los unos aprenden de los otros, se observan y uno a veces dice, mi hijo sabe un montón de cosas y yo no tengo ni idea de dónde salieron. Bueno, muchas de esas cosas, esa ni idea de dónde salieron, salió de los hermanos. Porque los hermanos se sentaron y le explicaron, porque él preguntó, porque los observó. De ahí van saliendo aprendizajes de la interacción con los hermanos. Entonces, al no haber hermanos, eso puede considerarse, digamos, un reto a la hora de educar un hijo único. También otro reto es
que durante el tiempo que están en casa, digamos, si el niño está acompañado por mamá, pues mamá es su única compañía. Entonces, pues eso tiene todas las implicaciones eh, de agotamiento, de cansancio, de demanda. El niño quiere jugar, ¿con quién quiere jugar? Pues con la persona que tiene disponible en este momento, que es su mamá. Igual si quiere conversar, igual si quiere sentarse a ver una película, si quiere hablar con alguien o contarle algo por lo que está muy emocionado, pues busca a su mamá. Entonces la mamá es la única compañía en casa y podría llegar a pensarse que el niño se aburra, pero creo que el niño no se aburre. Tal vez la mamá se cansa, eso sí pasa. Pero eso va a pasar con homeschooling o sin homeschooling teniendo un hijo único. Yo creo que las mamás de hijos únicos lo saben. Los hijos únicos son demandantes. Todos los niños son demandantes. Cuando hay hermanos, a veces esa demanda la suple la mamá, a veces esa demanda la suplen los hermanos. Pero cuando solo está mamá, pues le toca cumplir ese papel y suplir, satisfacer esa necesidad que tenga el niño en ese momento. He leído también, y me lo dirán las mamás de hijos únicos, que los hijos únicos tienden a buscar más aprobación de sus papás. Parece ser que es una característica de la personalidad o del comportamiento de los hijos únicos. No sabría decirlo, fue algo que consultándolo encontré como en 2 o 3 artículos, me llamó la atención porque me pareció como inesperado. Entonces, si alguna mamá o algún papá de hijos únicos nos quiere contar si ha observado esto en sus hijos, si lo ha observado como específicamente más en su hijo que es hijo único que en otros niños que no son hijos únicos, pues sería chévere hablar de eso. Mm, u otra cosa que también me pareció muy simpática, yo miré bastantes blogs, principalmente de las mamás gringas, que hay tanto, tanto, tanto que encuentra uno, y un reto que decía que las tareas del hogar no había muchas personas entre quien dividirlas. Para nosotros tal vez aquí, que solemos tener ayuda en casa, podría no ser un inconveniente. Y yo, que tengo muchos hijos y mi casa es un caos permanente, tendería a pensar que pues que con un solo niño en la casa seguramente no va a llegar al punto de caos que se llega con 4. Y seguramente pues serán menos tareas las que habrá que repartir y pues si somos pocos, pues el poco que hacer está bien. Pero en alguna parte decía, no, así sea un solo hijo, la casa llega a ser igualmente caótica y hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Entonces parece que ese es otro reto de hacer homeschooling con los hijos únicos. ¿Qué tiene de diferente esto a que vayan al colegio? Pues porque cuando están en el colegio no están como tan incorporados a la vida familiar y dentro de las cosas que no hacen, supongo yo, es asumir las tareas domésticas, porque un niño que va al colegio pues tiene otras cosas que hacer, tiene que ir al colegio y luego llegar a la casa, hacer las tareas, estudiar para los exámenes, acostarse temprano, y entonces digamos que dentro de la rutina de un niño que va al colegio tal vez no hay tiempo para ayudar con las tareas de la casa, pero un niño que está en casa, pues una de las cosas que pasa con los niños que están en casa sin ir al colegio es que se incorporan a la vida normal, a las rutinas normales, y pues la vida normal de una familia incluye recoger la ropa, tender la cama, lavar los platos como mínimo. Si a otras personas los ponen también a que ayuden con el aseo, a que ayuden a lavar la ropa, maravilloso porque todos esos son aprendizajes, pero digamos, el tema de los oficios domésticos pues se maneja en cada familia de una manera distinta. Hay gente que dice que los niños que son hijos únicos les cuesta trabajo aprender a trabajar en equipo. De nuevo, preguntaré a las mamás que lo viven para saber si eso es verdad. No sé, yo no soy hija única y me ha costado aprender a trabajar en equipo, entonces tal vez tenga más que ver con la personalidad que con ser hijo único o ser el mayor o ser el del medio o ser el menor. Voy a parar un momento porque ha habido muchos, muchos comentarios y no he tenido tiempo para mirarlos. Entonces me voy a devolver, voy a leer los comentarios que hay por acá y continúo con lo que tengo para decirles. Entonces veo que Jorge saluda y da las gracias y que luego dice los 2 primeros años de vida de María Alejandra vivió como hija única y la idea fue siempre tratar de estar saliendo a parques, bibliotecas, plazas de mercado, talleres de estimulación temprana y que compartiera con otros chiquillos y chiquillas de su edad para que el tema de la interacción fuese muy amable. Sí,
creo que es algo que normalmente los papás de hijos únicos tienen siempre muy presente, buscar espacios para que el niño comparta con otros niños, porque lo que yo sí he notado, incluso en amigas mías que fueron hijas únicas, es que se mueven en un mundo muy de adultos. Y eso nadie puede decir si está bien o está mal, simplemente es diferente. Lo que yo veía era que estas niñas que fueron mis amigas en el colegio y eran hijas únicas, se comportaban como adultos, hablaban como adultos, se sentaban en una sala con adultos y conversaban tranquilamente y yo no hacía eso. Incluso creo recordar que mi mamá me ponía mucho de ejemplo a una de ellas porque yo era muy tímida para que yo tratara de ser más habladora y menos tímida. Entonces sí sé que los hijos únicos viven en un mundo muy adulto, terminan convirtiéndose en pequeños adultos, pero a mí no me parece que eso esté mal. Jorge sigue contando y dice que para climas cálidos, tú vives en Neiva, ¿no? La piscina ha sido un gran soporte de interacción y de desarrollo afectivo. Bueno, qué delicia, qué envidia tener piscina disponible. Ana Milena Gómez dice, al mío le encanta llevarme la contraria en todo. No, no es porque sea hijo único, déjame decirte. No creo que seas la única mamá que tiene esa queja. Marcela, yo comenzaré homeschool y es hija única y preadolescente y ayuda poco a poco con las tareas de la casa. Bueno, eh, ya tú sabrás qué necesidad de socialización tiene tu hija. Uno va conociendo a sus hijos y sabe quiénes realmente necesitan encontrarse con amigos con más frecuencia y quiénes no lo necesitan tanto y a veces toca es como empujarlos un poquito para que no se aíslen. Eso yo siempre creo que tiene más que ver con la personalidad. Por supuesto, el entorno en el que están pues ayuda un montón. Entonces les estaba hablando de los retos que vi mencionados sobre hacer homeschooling con hijos únicos, pero también vi ventajas. Y es curioso porque muchas de esas ventajas tienen que ver como con los mismos retos. Entonces, un reto, por ejemplo, era que solo está la mamá con el niño en casa, pero una ventaja es que la mamá tiene únicamente un niño en quien enfocarse. Y a veces eso es, yo creo que debe ser rico, ¿no? Porque cuando uno tiene que atender tres niños al mismo tiempo, eso cansa y no solo cansa físicamente, sino que cansa mentalmente y cansa emocionalmente. Es desgastante tener que atender a varios niños al tiempo y si son entre más chiquitos sean, pues más pesado es. Entonces, una de las ventajas es que únicamente tenemos un niño en quien enfocarnos. Entonces, hay más posibilidad de tener una muy buena calidad de tiempo uno a uno. De nuevo, creo que si yo tengo, pues todos tenemos un montón de cosas que hubiera querido hacer mejor y bueno, una de las cosas que hubiera querido hacer mejor es haber podido pasar tiempos dedicados a cada uno de mis hijos, estar una vez a la semana, irme con solamente uno a un parque, a un café, por un helado, compartir con él un par de horas, así fuera una vez a la semana, con él o con ella. Y eso no lo hice mucho y es una de las cosas que hubiera querido hacer mejor y no lo hice. Pues cuando uno tiene un hijo único eso no es preocupación porque pues solo tiene un hijo en quien enfocarse. Entonces también pues permite un mejor manejo del tiempo. Entonces, una de las desventajas, digamos, es que decía que el manejo del tiempo era difícil porque el niño te está pidiendo siempre, siempre atención, pero también tú puedes manejar tu tiempo mejor. Digamos, si hablamos de las actividades que se hacen por fuera de la casa, cuando uno tiene varios, dos o tres o cuatro, y cada uno tiene sus propias actividades, organizar la agenda y organizar el horario diario es complicado. Y si alguna de esas actividades cambia, esto es todo un proceso de malabares para volver y cuadrar ese horario que se había cuadrado al principio. En cambio, con un hijo único, pues si hay un cambio de planes, los tiempos se vuelven a acomodar más fácil. Entonces el tiempo puede ser más fácil de manejar. Evidentemente, con un hijo único la economía es diferente. Se necesita menos dinero para educar a uno que para educar a dos o tres o cuatro, ya sea en colegio o ya sea en casa. Y por supuesto, pues este hijo único tiene a su disposición todos los recursos de los que dispongan sus papás para invertir en educación. Entonces será un niño que podrá tener acceso a más talleres, a más clases, a más materiales, a más paseos, a más de esas cosas que dependen de la capacidad económica de la familia, porque es el único. Entonces, qué delicia
que lo pueda disfrutar de esa manera. Más flexibilidad, de nuevo, hay flexibilidad económica, hay flexibilidad en el tiempo, eh, siendo uno, la vida de la familia pues se acomoda mejor. Y una cosa que ustedes no saben, mamás de hijos únicos, de lo que no se están perdiendo, y son las peleas entre hermanos. Cuando hay un hijo único no hay peleas entre hermanos y eso es una maravilla. Creo que de las cosas que más me angustiaron a mí en alguna época de la vida eran las peleas entre mis hijos. Yo no sé por qué me afectaban tanto y afortunadamente ya no hay. Pero no soy la única mamá que se angustia por las peleas entre hermanos. Entonces, con hijos únicos no hay peleas entre hermanos. Entonces, maravilloso. De verdad, disfrútenlo. No saben el tesoro que tienen en sus manos. Recomendaciones para las familias que educan a un único hijo en casa. Bueno, si la socialización es un problema, si es una preocupación de uno, del niño y de la familia y las personas que nos rodean, porque es algo que preguntan mucho, entonces busquen conectarse con otras familias, principalmente con familias educadas en casa. Es más chévere porque van a tener unas rutinas parecidas a las suyas. En los comentarios que dejaron en mi muro, que ahorita voy a leer, algunas personas, alguien, no sé si fue una o fue varias, dijeron que su hijo único se había hecho amigo de otro hijo único y que eso había sido muy bonito. Chévere, si ese otro hijo único también es educado en casa, entonces pueden compartir en horarios y en momentos que no son solo los que permite un colegio. Entonces, conéctense con otras familias homeschoolers porque lo principal que se saca de conectarse con otras familias homeschoolers no es tener un grupo para poder contratar un profesor de inglés, sino tener un grupo con el que vamos a crecer juntos y con el que vamos a hacer amistad. Y que los niños hagan amistades y que las mamás y los papás hagan amistades. Yo creo que de los encuentros con otras familias eso es lo principal y lo más valioso que se saca. Porque hay que tener amigos, o sea, la vida con amigos siempre es más bonita y, y chévere si uno propicia los espacios para que se creen esas amistades. Lo digo porque últimamente en los grupos de WhatsApp yo lo que más veo es gente que quiere juntarse con otra gente para que les den el descuento en la piscina, para que les abran el grupo de ballet, para que logren armar el equipo de básquetbol y no sé, y veo que los encuentros de juego no son suficientemente aprovechados, les parece que es perder el tiempo. Y no, realmente los encuentros de juego para mí son los encuentros más valiosos que puede uno tener con otros homeschoolers. Entonces, conéctense con otros homeschoolers. Pongan a los niños, inscríbanlos en actividades grupales, ya sea un deporte de equipo o unas clases de alguna cosa que tenga que estar con otros niños. Eh, Siempre propiciar espacios donde esté con otros niños. He recibido, o sea, he escuchado la queja de que cuando llevan a los niños a clases de música, ese espacio no se presta mucho para la socialización porque la mayoría de estos niños están en colegio, entonces salen de la clase de música y se van corriendo para su casa a terminar de hacer las tareas y prepararse para el día siguiente. Entonces, hay que buscar en cuáles de esas actividades que podemos encontrar para nuestros hijos hay como más tranquilidad para que los niños además interactúen. Si los niños tienen amigos, que deben tener amigos, agenden tiempo con los amigos, tengan una cita semanal o 2 veces a la semana para encontrarse y jugar y pasarla rico. Incluso hagan actividades en sus propias casas, sean anfitriones de alguna actividad grupal con los amigos, un club, por ejemplo. Eso es algo que a mí siempre he querido hacer, todavía no renuncio a la idea de los clubes. Promover clubes, puede haber clubes de lectura, puede haber clubes de Lego, puede haber clubes de Minecraft, eh, de Harry Potter, de magia, bueno, de mil cosas. Y invéntense ese tipo de cosas para traer niños a su casa, para que el hijo único también comparta su lugar y su espacio y atienda a otros. Todo eso son experiencias chéveres. Y quería concluir con dos recomendaciones. Una, incluir al resto de la familia en el homeschooling. Esto aplica para familias con muchos niños, pero pues también para el hijo único que pasa mucho tiempo únicamente con su mamá. Chévere incluir al resto de la familia, al papá, a los abuelos, a los tíos, a los primos, que participen de alguna manera en la educación en casa de este chiquito o esta chiquita, hijo único educado en casa. Y otra recomendación, pues que esa sí es para
todo tipo de familias, para todo tipo de situaciones, es escuchar a los hijos. Siempre los hijos nos van dando la guía, nos van dando la pauta, ellos nos van mostrando qué quieren, qué necesitan, cómo lo quieren, qué no está bien, qué podría mejorar. Siempre y cuando los escuchemos, va a ser mucho más fácil manejar las cosas. Voy a terminar leyendo los testimonios que dejaron en mi página las mamás de hijos únicos. Entonces, porque la pregunta que yo hice era cómo había sido la experiencia de educar a un hijo único en casa y cuáles habían sido los retos. Entonces, Cielo dice, la experiencia ha sido que solo quiso educación en casa hasta los 8 años. De ahí en adelante pidió escuela, quería estar con otros niños. Lo dejamos que hiciera lo que sentía, finalmente la escuela permitía mucho la educación en casa y creció con las dos opciones a la vez, lo que le abrió su mente y posibilidades, y se divierte con sus amigos. Eso sí, la materia que más le gusta es educación física y el descanso. Antonieta dice que el reto está relacionado con hallar espacios para que conozca más chicos, aunque sí existen. La mayoría supone conseguir la plata suficiente para acceder a los cursos que quiere tomar o los viajes que le gustaría hacer para tomar fotos. Por ejemplo, el hijo de Antonieta está muy interesado en la fotografía. Lo chévere es que reconoce lo que le interesa y le apasiona cada vez más. Antonieta es mamá de un adolescente, 13 años creo que tiene el hijo de Antonieta, y ha sido para ella todo un reto porque además de tener un hijo único es mamá soltera y pues bueno, se imaginarán el reto que implica, pero ahí siguen porque definitivamente para ellos la opción de educar en casa ha sido la mejor, sobre todo para su hijo. Paola, la experiencia maravillosa, nos ha permitido conocer familias también con un solo hijo o hija y esto ha permitido que las relaciones vayan más allá de la mera socialización. Se han creado verdaderas amistades que ha sido un regalo hermoso también para mí. Compartir con amigas que maternan es disfrutar de una charla y ver a los hijos jugar. Es lo que les estoy diciendo, es de lo más rico que hay de encontrarse con otras familias, hacer amistades. El mayor reto es dejarles ser sin invadir sus espacios y personalidad y encontrar en medio de esta mujer rota la mejor versión posible y la adulta que ella merece. Gracias, Paola. Sandra. Sandra es la mamá de Martín. En mi caso está más relacionado con la presión de la familia sobre los contenidos académicos que debería saber un niño de su edad o en qué curso estaría. Es para los dos esa presión para de alguna manera demostrar que sabe lo que tiene que saber a partir de sus intereses. Ni él ni yo tenemos idea que debería saber, pero sabemos que lo que sabe es lo que le gusta y lo sabe bien. Además, es un hijo único con una madre soltera, por supuesto la presión externa aumenta. Esos casos hay bastantes, pero al final la logran. Ana María, para mí ha sido genial. Los retos más grandes son los perjuicios a los que estamos expuestos. Estamos haciendo algo que se sale del molde y eso no agrada a ninguna persona que no está en el mismo contexto. Es molesto que te estén diciendo que le estás quitando vida o que lo estamos consintiendo mucho, que es ilegal, que le hace daño en su salud mental, en fin. Muchos, pero muchos prejuicios, pero la verdad soy feliz con mi hijo y veo que no la está pasando mal. En cuanto a actividades, tenemos las necesarias, ya que es un niño muy activo. Gimnasia, natación, taekwondo, música, arte y no se gasta mucho dinero y pues que ese es su caso. Creo que Ana María vive en Cota, si no estoy mal, y en Cota pues creo que ya lo había mencionado, hay una comunidad grande de familias que educan en casa y en los municipios de la Sabana los institutos de deportes y de cultura son buenísimos y tienen una oferta súper amplia y casi gratis, entonces son muy chéveres. Yo viví en Cota, en Cajicá, 10 años y los aprovechamos bastante. Adriana dice que tiene 2 hijos, pero que conoce a una señora que va a meter a su hijo único en el colegio el año entrante porque, me imagino que estaba en homeschooling, se volvió muy solitario, a pesar de las diferentes actividades a las que el niño asistía. Diana. En nuestro caso, la familia extensa, los primeros años de nuestro proceso fueron de constantes ataques, pues siendo madre soltera y sin ningún apoyo paterno, el emprender este camino fue motivo de fuertes críticas y enfrentamientos, pues siempre he recurrido a modos alternativos de generar ingresos con el fin de estar presente en el proceso educativo de mi hijo, y eso no fue bien visto en mi entorno familiar. Por otro lado, para mí particularmente, asumir la guía de la educación en casa sin apoyo parental
ha sido un proceso que me ha significado un gran crecimiento personal y emocional, un enorme reto que ha develado muchas de mis fortalezas, pero también mis mayores debilidades, y a través del cual he logrado también mucha sanación en varios niveles de mi vida. En cuanto a mi hijo, creo que su principal reto ha sido manejar muchos momentos de soledad en cuanto a compañía de pares se refiere, aunque este proceso nos ha permitido desde hace muchos años fundamentar relaciones fraternales que han traspasado las barreras geográficas y temporales y ya cuenta con algunos hermanos y hermanas de camino con quienes tengo la seguridad seguirá conectado de por vida. Rosemary dice, desde mi cortita experiencia, su hijo tiene 5 años, el detalle es consolidar espacios de juego y recreación con otros niños. Pues aunque hacemos todo lo posible para generarles estos espacios con las propuestas existentes, igual es algo que hay que crear, promover y sostener para que no sea efímero. Y sobre cómo ha sido la experiencia, genial. Nos encanta que podemos acomodarnos todos en familia en torno al tema que quiere aprender y explorarlo de diferentes ópticas hasta que surge otro tema. Nelly tiene un hijo también como de 13 años. Dice, para mí fue descubrir los talentos de mi hijo, siempre recibiendo una que otra crítica al respecto de la sobreprotección y las eternas preguntas de ¿y la socialización? ¿Y el certificado? ¿Y si ir a la universidad? Soy madre cabeza de hogar, independiente, por lo que me acomodo a los horarios de actividades a las que lo debo acompañar. Aunque ya son menos, porque ya es un adolescente que gracias al homeschool ha adquirido bastante seguridad y se maneja solo en el tema de clases. La experiencia para mí ha sido hasta la fecha satisfactoria. Este año recogí lo que sembré en cuanto al acompañamiento de los 2 primeros años de hacer homeschool. Entonces es como si fuera un universitario. Tiene ya 14 años con agenda llena casi siempre. De vez en cuando le pregunto, amor, ¿quieres volver al colegio? Y dice no firmemente. Para nosotros ha sido una buena experiencia. Me enteré tarde de esta forma de educación, pero al menos alcancé a rescatar a mi hijo de la rutina del sistema escolar en una etapa crucial como lo es la adolescencia. Entonces, como pueden ver, las mamás, hay un montón de mamás solas con hijos únicos educando en casa, entonces no me vengan a decir que no se puede, porque sí se puede. Es más difícil, es más retador, por supuesto que sí, pero si es lo que uno quiere y si es lo mejor para el hijo, pues se puede hacer. Preguntan por la socialización, cuestionan, la gente critica mucho, la gente pregunta mucho, están muy pendientes de lo que uno está haciendo, pero al final pues estamos nosotros con nuestros hijos y somos quienes decidimos qué hacer, y los demás pues podrán opinar lo que quieran opinar, pero pues quien toma las decisiones sobre la familia es la familia, nadie más. Aquí veo que hay más comentarios. Adriana Ricaute. Mis hijos están felices con la educación en casa, pero no hemos podido hacer amistades profundas por la distancia. Vivo en el centro y no hay familias cerca. En el centro, en Bogotá, supongo. Hay que buscar, familias hay por todos lados. Eso sí te lo puedo asegurar. Jimena Salas. El próximo año empiezo con mi hija la educación en casa. Ella es hija única de 6 años y yo madre soltera. En Facatativá, sí, hay familias en Facatativá. Si quieres, escríbeme, me mandas tu WhatsApp y yo te pongo en contacto con las familias de allá. Bueno, entonces, para concluir, los hijos únicos son un reto porque demandan todo el tiempo de los papás, no hay hermanos con quien entretenerse, pero también son una gran oportunidad porque les podemos dar todo lo que tenemos para dar. Supongo que habrá que cuidarse de no caer en la sobreprotección, esto con homeschooling o sin homeschooling, tratar de ser lo más respetuosos con nuestros hijos y escucharlos siempre. Y si nos preocupa la socialización, buscar los espacios, propiciarlos. Si nos preocupa no poder, no tener el tiempo, no tener la paciencia, entonces buscar en quién apoyarnos, hacer tribu, hacer comunidad. Estas son como las recomendaciones que podría dar yo adicionales a todo lo que ya he leído. Les doy las gracias a quienes comentaron, me parecen muy valiosos todos los testimonios que dejaron en mi muro. También les doy las gracias a quienes se conectaron. Qué vaina los problemas con el internet y haber tenido que cortar el video en 2. Ya lo juntaré luego y lo pongo en YouTube bien bonito y organizadito. Los dejo ahora. La próxima semana estaré hablando de educar en casa a familias grandes, a familias de
a niños de distintas edades. Y en 15 días el tema es educación en casa con adolescentes. Y si logro manejar el asunto técnico, creo que voy a hacer la transmisión de ese en vivo desde un encuentro de jóvenes que va a haber en el Parkway, que es promovido por Luna, una chica de 16 años súper activa y súper propositiva. Entonces, si lo logro hacer, va a ser muy chévere porque me gustaría que ellos mismos, los adolescentes, nos cuenten en el video cómo ha sido para ellos ser educados en casa. Entonces, los dejo como con estas expectativas de los dos próximos videos. Espero organizar mis jueves que se me están complicando para no hacerlo a esta hora que no me gusta tanto. Y pues nada, muchas gracias entonces a todos los que estuvieron por aquí conectados, escuchándome en el anterior, en este, y seguimos en contacto.